La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Me siento confuso, pero a la vez atemorizado. Desconfío hasta de lo que mis propios ojos ven y de lo que mis oídos escuchan. Todo esto es tan perturbador como la mente misma de mi madre. Tengo miedo hasta de contarlo y parecer un loco como ella. El médico sugirió hospitalizarla, pero también era cierto que por su debilidad y estado era peligroso sacarla. También por su tosudez. Desde un principio dejó claro que no quería nada de hospitales, que si debía morir sería en su lecho, que viviría su enfermedad en su casa y que respetaran su voluntad. Actuamos rápido y con la ayuda del médico. Paramédicos se hicieron presentes por la tarde preparando a mamá para meterle una unidad de sangre. Por momentos parecía lúcida y consciente de su estado. En otros balbuceaba cosas sin sentido, entre dormida. Alimentada solo por una unidad de suero, pues todo lo que se le intentaba dar lo devolvía en arcadas y vómitos. Otra dosis de somníferos la mandó a un sueño profundo. Debía estar lo más tranquila en el proceso de transfusión, así que esperamos a que descansara algunas horas. Minutos más tarde bajé por un café y me tiré en el sillón exhausto, pensando con tristeza en que mamá vivía sus últimos días de forma tan horrible. Caí en un pesado sueño y no tengo certeza de cuánto tiempo transcurrió, hasta que el estremecedor grito de Laura me despertó de golpe. Pensé en una pesadilla, pues al reaccionar todo estaba en silencio. Un segundo grito me devolvió a la realidad, subiendo rápidamente las escaleras pues provenía del cuarto de mamá. Al llegar, la escena fue grotesca. Mamá sentada en la cama completamente ensangrentada bebía de la bolsa de sangre que le suministraban. La había desprendido del equipo transfusor, el cual también arrancó de sus venas, metiendo su boca con desesperación en aquel plástico que apretaba con ambas manos, sedienta y completamente enloquecida. Laura a un lado de la puerta yacía pálida, como quien ha presenciado una escalofriante escena de terror. Me miró con ojos llenos de pavor por unos segundos. Luego corrí hacia mamá a contenerla de su espeluznante e incomprensible acto, costándome un par de minutos poder calmarla y recostarla nuevamente. Cuando logré mi cometido, solicité a Laura su ayuda para poder limpiarla un poco y cambiar su camisola. Pero le costó reaccionar, acercándose con miedo a mamá, quien balbuceaba incoherencias que no puse atención en ese momento. Luego de media hora, volvió algo de calma. Mamá dormía nuevamente, pero Laura seguía conmocionada por el incidente. Había actuado de forma violenta cuando se acercó a controlar su irracional acto. Con una actitud y fuerza no propia de su estado, dijo. También comentó que le había gruñido horrorosamente, mostrando sus dientes. ¿Qué diablos pasa con mamá? ¿Qué clase de locura la posee y la acompaña en esta enfermedad? Había pasado por alto, hasta ese momento, la fuerza que tuve que aplicar para contener a mamá, y mi antebrazo había vuelto a sangrar de su herida. Laura aplicó curaciones nuevamente. Aquella mordida de mamá no había sido tan superficial como pensé. Ya era tarde, y molestar al médico nuevamente no tenía mucho sentido, pues Laura revisó su estado, el cual se había estabilizado y dormía profundamente.
Mandé a Laura a descansar, haciéndome cargo de la vigilia por esta noche. A los minutos llegó con frazadas para cobijarme en el sillón y una taza de té caliente para contrarrestar el frío reinante de la noche. Tirado, a escasos metros de su lecho, la observé con enorme tristeza, recordando momentos de mi infancia e intentando vislumbrar su rostro de aquellos años. También di un recorrido ocular por el cuarto, bajo la luz tenue de la lámpara sobre el buró, recordando momentos vividos aquí dentro. Fue recién en ese instante que me percaté de algo muy peculiar, algo que no había notado desde que pisé la casa, algo que me pareció tan inquietante como todo lo que estaba ocurriendo con mamá y con la casa misma. ¿Dónde estaba el crucifijo de mamá? Mamá era muy religiosa y siempre mantuvo el enorme crucifijo que papá le regaló, adosado a la pared, en la cabecera de su cama. Recuerdo que hasta fue bendecido cuando fuimos a la capital en la catedral y extrañamente ya no estaba. Solo la decoloración de la pintura a su alrededor daba cuenta del lugar donde siempre estuvo. Había sido removido, al parecer hace muy poco. También toda la simbología religiosa que recordaba de pequeño de este cuarto ya no existía. Todo era tan extraño, pero pensé que en 20 años claramente muchas cosas podrían haber cambiado, incluyendo ciertos fanatismos religiosos de mis padres. Pronto los ojos me pesaron y me acurruqué a conciliar el sueño un par de horas, en donde pesadillas horribles me atacaron. Veía a mamá, de punta, en blanco, visitándome como un fantasma, como una especie de holograma, en un horrible panteón lleno de tumbas y cruces. Era un niño de tan solo 7 años, pero el aspecto de mamá era el actual y aún más mortuorio. Cuando sentí una presión en mi antebrazo, pensé que era parte de mi pesadilla. También ver el rostro de mamá, arrodillada a mis pies, succionando con su boca ensangrentada mi herida. Desperté asustado y con los ojos entreabiertos comprendí que no era un sueño. La presión en mi antebrazo era tan real como el dolor que causaban sus dientes sobre mí. Salté del sillón frenético del horror, quitándome con fuerzas a mamá y tumbándola al piso. Quedó sentada mirándome con un rostro enloquecido, sádico y hambriento como animal carroñero. Algo de piel había nuevamente desprendido y borboteaba más sangre aún de la misma herida que había causado. Observaba con total desquicio mi antebrazo, como poseída o hipnotizada por la sangre que emanaba. ¿Qué diablos te sucede, mamá? La enrostré a voz alta, pero pareció ignorarme. Su fijación era solo mi antebrazo ensangrentado, intentando luego en arrastras con la poca fuerza que le quedaba llegar a él nuevamente. Laura entró en cosa de minutos y me ayudó a contenerla mientras cubría mi herida. La devolvimos a la cama entre balbuceos que salían de su boca. Llamé rápidamente al tío, no importándome la hora. Mamá debía ser hospitalizada cuanto antes, y una hora más tarde llegaba con su vehículo para trasladarla al hospital regional. Le cambiamos su camisola inmunda y ensangrentada, y una repulsión extraña me causó ver su delgado y huesudo cuerpo, lleno de moretones en torso y extremidades. Como un doctor, comencé a inspeccionar sus partes violáceas, llamándome la atención sus muslos interiores, donde se alojaba la mayor parte de la púrpura. Era una especie de sarpullidos y extraños puntos sobre la piel. En el hospital los médicos confirmaron un trastorno de plaquetas denominado trombocitopénica trombótica, que ocasionaba coágulos de sangre en todo su cuerpo y que estaban bloqueando el flujo de sus órganos vitales. Claramente, era causa de su leucemia, pero un análisis de sangre más exhaustivo se llevaría a cabo, ya que también hay otras causas comunes como el envejecimiento mismo, contusiones por traumatismos o la extracción de sangre. No era para nada alentador el diagnóstico, pero mamá estaba en buenas manos y nos sentíamos de cierta forma algo más aliviados con ella hospitalizada. Tampoco podíamos hacer mucho en casa. Al atardecer siguiente, y bajo una torrencial lluvia, aquel extraño padre tocaba nuevamente el timbre. Llevaba un enorme paraguas negro que le cubría la mitad de su rostro. Salí de pocas ganas a atenderlo. Ya me estaban molestando sus visitas, así que me planté en la entrada a pie firme,
no dándole indicio alguno de que era bienvenido. Muy buenas noches. Pasaba a visitar a su madre, a entregarle la unción y a orar para fortalecer su esperanza en su delicado estado de salud. Lo dijo levantando el paraguas para mostrarme un rostro afable y bondadoso que casi me convence, pero no. Seguía sintiendo una impresión extraña sobre el sacerdote. Muchas gracias, pero mamá no está en condiciones de recibir a nadie por el momento. Los médicos indicaron descanso absoluto y nada de visitas. De igual modo, le agradezco su gesto y preocupación. Movió su paraguas hacia atrás, elevó su mentón y su mirada se clavó en el segundo piso, particularmente en el ventanal del cuarto de mamá. Mirada que sostuvo largos segundos, no importándole que el agua escurriera sobre su pálido rostro, atraído de sobremanera con aquella habitación. Luego me miró nuevamente, esbozando una sonrisa se despidió cordialmente y manifestando la preocupación por el estado de mi madre, dejándole cordiales saludos. Sin embargo, me dio la impresión de que no había creído en mis palabras. Con mamá en el hospital, no era necesario tener a Laura, al menos no esta noche. Por ello le indiqué que se fuera a descansar a su casa y de igual forma pagaría la semana completa de sus servicios. Necesitaba descansar, dormir y recuperar fuerzas. Habían sido días extraños, pero también tristes, sobre todo pensando en mi madre y que tal vez sean sus últimas semanas en vida. Cené y me fui a la cama con algo de pesadez, pero me dormí rápidamente ante el agobio que traía a cuestas desde la noche anterior. Un estruendo en el cielo que hizo retumbar los vidrios me desacomodó. La lluvia también era intensa y maldecía el temporal por desvelarme. Pero aquel trueno fue la advertencia de que algo estaba ocurriendo en la casa. Alguien me rodeaba y al poner oído fino, en el interior noté con espanto ruidos extraños en los que destacaban el crujir del piso por las escaleras. Eran pasos que luego llegaron al segundo nivel, justo afuera de las habitaciones. Recordé que había enviado a casa a Laura y solo el tío tenía llaves. Miré la hora y se me hacía imposible que fuera él. Era la 1:15 de la madrugada. De igual forma me acerqué a la puerta y coloqué rápidamente el pestillo, en caso de estar siendo invadido por ladrones. Esperé con cautela unos instantes para corroborar los siniestros ruidos. Tal vez me confundí y había sido solo la intensa lluvia azotando ventanas y paredes conducidas por las fuertes ráfagas de viento. Aquel pensamiento me alivió, pues solo eso se sentía. Abriendo la puerta sigilosamente para evitar el rechinar de bisagras. Aún tenía miedo. Saqué únicamente mi cabeza y observé a mi izquierda, hacia el sector de la escalera. Gracias al tragaluz, justo sobre mi cabeza en el pasillo, y a un relámpago que iluminó la casa, pude notar que no había absolutamente nada inusual y ninguna figura humanoide caminando. Luego, giré mi cabeza hacia la derecha y esperé que otro relámpago hiciera lo suyo nuevamente. La luz del pasillo estaba muy distante, y un extraño miedo me impedía salir del cuarto a encenderla. Parecía un niño asustadizo y aterrado por la oscuridad de una inmensa y antigua casa. Cuando aquel relámpago iluminó, no vislumbré tampoco ninguna figura, pero con sorpresa noté que la puerta de la habitación de mamá estaba entreabierta. Aquello me aterró. Personalmente la había cerrado, por ello la idea de algún ladrón había vuelto. No tenía con qué armarme, pero debía hacer algo. Así que salí envalentonado por el pasillo, pero con cautela, hasta las barbas mismas del cuarto. ¿Quién anda ahí?, pregunté tontamente, sin empujar la puerta. Obviamente no hubo respuesta, así que la empujé con mis dedos y comenzó a abrirse lenta y espeluznantemente, rechinando, como todo lo viejo de esta casa. El interruptor estaba a mi izquierda, pero desde mi posición aún no lo alcanzaba. Debía dar un paso más y estirar mi brazo para llegar a él. La penumbra del cuarto me atemorizaba, más cuando comencé a sentir una presencia en él, y fue ahí que empecé a temblar y el miedo se apoderó de mi ser. Un relámpago iluminó el cuarto de tonos azulados, y con ello una sombra humanoide se movió desde un rincón cercano de la cama, ágilmente hacia las gruesas y enormes cortinas. La horrorosa visión me hizo retroceder en un reflejo natural,
Pero luego de absorber aquel espanto, avancé y desde el umbral estiré mi mano y encendí la luz. Una de las 4 bombillas del candelabro que colgaba al centro no encendió. La miré por un instante como rogando que prendiera, pues necesitaba toda la luminiscencia posible en aquel momento de horror. Las cortinas de un marrón intenso caían al piso en 2 paños, de casi la altura misma del cuarto. No estaban del todo cerradas, permitiendo un espacio entre ellas, de a lo menos unos 50 centímetros, donde se colaba la luz de los rayos. Uno de sus paños oscilaba sutilmente y se notaba a diferencia de su par, que ocultaba la figura humanoide tras su tela. Dios santo, no había sido una pareidolia estimulada por relámpagos y sombras. Aquella forma siniestra era real, como el miedo que sentía, y se escondía tras la cortina. Mis piernas comenzaron a temblar. También lo hizo mi voz, cuando lancé amenazas de tener un arma de fuego y de haber llamado a la policía. Fueron segundos interminables en que sudé agitado, también confuso. No podía pensar con claridad en mis acciones ni cómo diablos saldría de la situación. Aquella figura humanoide pareció tomar la iniciativa, y pronto una de sus manos se asomó, aferrada a la cortina. Era una mano huesuda, de falanges alargadas y de aspecto mortecino. Sus uñas parecían alargadas y oscuras, como que sus cutículas estuviesen contraídas en demasía. Comencé a jadear y sentí que el cuarto se achicaba sobre mí. Luego, aquel rostro comenzó a emerger tras la tela. Lentamente comenzó a descubrirse, dejando a la vista su horrible rostro, pálido, de pómulos prominentes, de ojos enormes, ojerosos y oscuros como el abismo. Me observó directo a los míos, y una fingida sonrisa me mostró sus pútridos y anómalos dientes, amarillentos y en excesiva cantidad, con encías obscuras contraídas que los hacían ver espantosamente grandes. Petrificado, la respiración se me cortó al instante, hipnotizado por su siniestra y perturbadora mirada y su horrible aspecto. Con su cabeza y medio cuerpo al descubierto, caí en cuenta que aquel rostro me era familiar. Esa horrible y peculiar cara ya la conocía, y su atuendo negro, con sombrero de media copa, me confirmó los peores horrores. Oh, mi Dios, ¿cómo podría ser posible? Era él,